Estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos. Perdón, me equivoqué, este era al final, el versículo 3, perdón. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Leo otra vez. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Amén. Y estoy atrapada este año, con el libro de Juan, porque es un año muy fuerte. Dije que este año iba a hablar de avivamiento, porque estamos no en las puertas, estamos en el tiempo que la iglesia tiene la responsabilidad de producir ese avivamiento. Estamos frente a un tiempo de principios de dolores cada vez más visible alrededor nuestro, y la iglesia de Cristo fue formada para no solo ser luz, para ser testimonio de Jesús, pero para traer vida y resurrección a los pueblos, y para que el evangelio sea predicado hasta lo último de la tierra, para dar cumplimiento. Y ese es nuestro grito Maranata, un heme aquí. Nuestro grito Maranata, para que se cumpla, primero tenemos que soltar un heme aquí, Señor, y ser responsables con ese llamado, ser responsables con el legado y con el mensaje que Dios nos da a cada uno de nosotros, y con no solo el testimonio, sino con el ministerio. Esto quería decir, con el ministerio que Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros en nuestras manos, sea el lugar que a cada uno nos haya tocado. Y el apóstol Juan es ese amigo de Jesús. Y la verdad que el libro de Juan creo que este año va a ser mis prédicas, porque es un libro que me enamora, porque fue el apóstol del amor, porque fue el que caminó continuamente al lado de Jesús y aún lo siguió hasta la cruz. Y hoy meditaba en esto y decía, 12 tenía, cada uno con una identidad diferente, pero él fue el único que llegó a los pies de la cruz. Y estoy leyendo algo que me está haciendo meditar muchas cosas que creo que estaban dentro mío, pero no las estaba identificando. Y es que hay un solo misterio que es la llave de la salvación para los pueblos, que es el amor de Cristo. Y es la palabra de poder y de autoridad que hoy la iglesia tiene en su boca, y que la mezcla y la intenta forzar con las corrientes de esta tierra. Pero el apóstol Juan era el apóstol más joven, dice la palabra de Dios, casi que adolescente sería cuando empezó a seguir a Cristo. Y la simpleza de esa adolescencia, de su juventud, lo llevó al lugar de la humillación, de una negación tan grande, y fue llamado amigo de Dios también. Y Juan llegó hasta los pies de la cruz. Y creo que el libro de Juan tiene la llave más poderosa para producir el avivamiento, porque él termina escribiendo en el capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito. Él habla de Jesús como el Cordero de Dios. Él presenta a la humanidad derribada y apartada por el pecado, separada de Dios por causa del pecado. La presenta y le dice: "Ay, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, está entre vosotros, y todo aquel que en Él crea no se va a perder, sino que va a tener vida eterna". Y Juan, ¿por qué tiene esa llave en su libro? Porque él no solo que estuvo físicamente a los pies de la cruz, sino porque él con sus propios ojos, el domingo pasado tuvimos la Santa Cena, y el viernes en el estudio bíblico hablábamos, y el hermano Marcelo decía, ¿no? Tendríamos que ver los clavos, el tamaño, y es verdad, el tamaño de esos clavos. Cuando cambiaban las vías del tren ahí en Tapiales, Gabriel trajo unos durmientes, y los clavos de esos durmientes no eran el clavito, ni siquiera el grosor de esos clavos, y esas puntas ni siquiera redondeadas, ese clavo pesado de hierro. Y ¿saben qué? Él lo vio con sus ojos. Yo creo que cuando él comienza a escribir, no escribe de lo que escuchó, él estaba escribiendo, como dice, ¿no?, de lo que hemos visto y oído. Pero imagínense ver a su amigo. ¿Qué habrá escuchado Juan cuando apoyaba su oído en el pecho de Jesús?
Escribe la epístola a alguien que tuvo el privilegio de escuchar el ritmo del corazón de Jesús. Alguien que sabía que estaba listo para ir a la muerte. Alguien que sabía que había llegado a esta tierra para ser entregado. Y alguien que había decidido entregar su vida. Entonces Juan, imagínense que cuando escribe toda esta epístola, no escribe cualquier cosa. No escribe desde la emoción. Escribe desde las marcas y desde el testimonio. Dice, yo soy testimonio. No soy el Cordero de Dios, pero yo vengo a dar testimonio. ¡Qué tremendo! Cuando de nuestra boca puede salir esa palabra, yo puedo dar testimonio de lo que estoy hablando, porque yo estuve ahí, Él se hizo testigo. Qué tremenda palabra. Y lo que nos convoca en el capítulo 17 dice, esta es la vida eterna. No dice que te sientes en una iglesia, no dice que, no sé, que hagas esfuerzos, que hagas estudios, que hagas esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y la palabra conocimiento es una palabra tan profunda, ¿no? Es una palabra tan profunda porque nos lleva a un lugar de intimidad y de comunión. Y saben, no va a existir avivamiento si no existen personas con hambre de Cristo. Juan su característica no solo fue serle fiel al Señor hasta la cruz. Pedro lo negó. ¿Y dónde estaban los otros 10 o 11? 10. Porque Pedro lo negó, ya sabemos. Juan estaba a los pies de la cruz. ¿Y los otros dónde estaban? Escondidos como ratones. Y eso nos muestra que dentro de la iglesia y de los llamados de Dios, aún siendo discípulos, no todos tendremos la misma respuesta. Pero Juan es un modelo de fidelidad al mensaje. Juan es un modelo de fidelidad a quien lo llamó. Juan es un modelo de fidelidad y por eso de testimonio. Y por eso su epístola es una epístola que no solo habla del amor de Dios, sino que habla del conocimiento de Dios a través de su Hijo Jesús. Y la palabra de Dios es poderosa. Juan sabía que se había acostado cerca de Jesús. Él había sido testigo. Pero en este momento, cuando él comienza a escribir, él empieza a dejar esta carta, porque en esta carta está la llave para los últimos tiempos. Y hoy estaba meditando en esto y pensaba en estos días, por causa de algo que hablábamos el viernes, se me disparó esta prédica ahí, porque conocer de Cristo, hablaba algo ayer y le decía a alguien, conocer a Cristo no es de letra. Conocer a Cristo, no puedo conocer a alguien que voy a pasar, si no conozco a alguien con quien voy a pasar la eternidad. ¿Qué estoy haciendo? ¿En qué estoy invirtiendo mi vida? ¿No? Y conocer a Cristo no es de letra. No somos capacitados en la letra, somos capacitados en la vida, en el Espíritu y en esos procesos que vienen sobre nosotros. Y Juan tiene esa autoría y ese respaldo de parte del Espíritu Santo de Dios, y él era una persona que tenía hambre de Cristo. Por eso, aún sabiendo lo que le estaba esperando al mismo Jesús, él caminó con él a la cruz al lado de su madre. Hermanos, y el relato que él puede tener es el relato de ser testigos. Y en Hechos capítulo 1 dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahora empieza a entender de qué se trata ser testigo, ¿no? Ser testigo es aún el día de la muerte. Ser testigo es quedarse al lado del que me llamó aún hasta el día de la misma muerte. Ser testigo no es esconderse como un ratón. Cuando no puedo, no tengo fuerzas. Creo que Dios está llamando en este tiempo a la iglesia a un nivel tan tremendo de madurez. Porque tener hambre de Cristo es un carácter maduro. Los inmaduros comen cuando quieren, en el momento que quieren, porque son indisciplinados. Pero el maduro sabe que necesita una dieta específica para llegar al fin del día, para llegar al fin de la semana, para llegar al fin de su década. Todos sabemos de lo que representa la alimentación. No es un pasatiempo, no es un juego, no es un premio o castigo. La alimentación es lo que nos hace subsistir al lado de otras cuestiones. Y quien tiene hambre de Cristo, come de Cristo. Y comer de Cristo en este tiempo es el mayor lugar de intimidad y de comunión con Él. La palabra conocer en el hebreo, de la cultura hebrea, habla de la sigla, ya les digo, Dahat. Y dice que es conocer más allá de lo físico, es un vínculo profundo que produce una identidad
verdadera. Entonces, cuando yo conozco de Cristo, mi identidad comienza a ser fortalecida y en ese fortalecerme de mi identidad comienzo a crecer en el entendimiento y en la madurez y comienzo a entender que ese ser testigo de Cristo tiene que ser hasta lo último de la tierra y comienzo a trabajar y a esforzarme no en mis fuerzas sino en el Espíritu a través de la compasión y en compasión para llegar a los perdidos. Entonces quien tiene hambre de Cristo va a ser un productor de avivamiento. Se da cuenta que hay un misterio que en este tiempo necesitamos revelar y es volver al lugar de intimidad. Hago un paréntesis, el campamento de Salta sigue en pie, los que puedan llegar sin compromiso porque están muy caros los pasajes, pero va a tener un lema, alguien por ahí ya lo está revelando en una historia, pero va a tener un tema que tiene que ver con todo esto, comunión, intimidad, porque si la iglesia no vuelve al posicionamiento de la comunión y de la intimidad con Cristo, está predicando un evangelio de religión. Y el evangelio no es religión, el evangelio es conocer a Cristo, es caminar con Cristo, es ser amigo de Cristo, es vivir una relación, es vivir en su cámara secreta, es escuchar de su latido, es saber y conocer qué Él está por hacer, en dónde se está por mover. Y cuando dice y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, es el misterio del evangelio. Porque el evangelio hoy se predica con el gran pronóstico de y tendrás vida eterna. Pero ¿qué tendrás vida eterna si ni siquiera podemos llegar a conocer el 1% de quién es Él? Nos estamos dando cuenta que los síntomas de estos tiempos es que el hombre no tiene tiempo para con Dios. Si vamos al propósito de la creación del hombre, el hombre no fue creado para ser autónomo, para ser independiente. El hombre fue creado con el soplo de Dios. Génesis capítulo 3, venga conmigo un momento, Génesis capítulo 3. Gloria a Dios. Génesis capítulo 2, dice que el verso 2:7 dice que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y dice en el 15 que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios sopló aliento de vida en el hombre, el aliento de Dios, el Espíritu de Dios está en nosotros. Y Dios no creó al hombre para que camine solo ni para que ande solo, sino para que viva en el Edén con Él. Y ese Edén era su intimidad. En ese Edén estaba la presencia de Dios. Ese Edén representaba la comunión, el cohabitar juntos. Ellos estaban ahí, Dios había creado todo y aún le había dado ese lugar al hombre para que ponga el nombre a los animales, para que cuide de ese huerto. Pero ¿qué es lo que nos ha separado de esa comunión? Porque en estos años pareciera que tenemos que ser tan insistentes más allá del congréguese, hermano, busque comunión con Dios. Porque ¿qué le pasa a una persona cuando está lejos de la comunión y de la intimidad de Dios? Habla de un Dios que no conoce. No puede ser testigo de nada porque donde está Dios Él no está, porque no sabe lo que está haciendo, porque en la dirección que el Espíritu se está moviendo esta persona no está, porque ni siquiera tuvo un momento de guardar comunión e intimidad con Él. Es delicadísima la situación en que estamos. Por eso la iglesia de estos tiempos, y siempre voy a caer en el mismo punto, ha perdido poder, porque ha perdido autoridad, porque ha perdido testimonio, porque Dios no respalda a nadie que no tenga testimonio. Y testimonio tiene alguien que conoce a Cristo, que habla como Cristo, que sabe el plan, no solo el plan de salvación para su beneficio, sino el plan, las responsabilidades a través de la obediencia. Alguien, hermanos, que camina en intimidad con alguien puede conocer su despertar, su dormir, puede conocer sus necesidades, puede conocer sus gustos. Y yo me pregunto hoy, esta semana leía en Cantares
y verdaderamente pensaba en algo y decía: ¿será que la iglesia de este tiempo está conociendo a su amado? ¿Será que la iglesia de este tiempo verdaderamente quiere formar ese vínculo que vaya más allá de lo físico, de un encuentro de circunstancia, para ir a un encuentro espiritual, un encuentro que nos traiga, hermanos, una transformación y un mudarnos de vida al punto de vivir en la plenitud donde vive Cristo? Queremos gozarnos de las garantías de la vida eterna, pero para la vida eterna tengo que conocer a quien voy a vivir para toda una eternidad. Oh, gloria. Y el fin de todo es que te conozcan a ti, porque, hermanos, si usted no conoce a Cristo y no vivimos en comunión y en intimidad con Él, solo estamos viviendo en esa religión. Y esa es la ausencia grave que estamos teniendo. Es la ausencia grave, porque puedo escuchar conversaciones, puedo escuchar pedidos de consejo, puedo escuchar tantas cosas que traen una angustia no emocional, traen una angustia y una carga generacional de decir: Dios, cuánta hambre, necesidad. No son preguntas, es dame a Cristo, porque esto es lo que me está pasando, esto es lo que está sucediendo en mi vida. Escuché esta frase que dijiste y esto es lo que me está sucediendo. Y detrás de sus preguntas, argumentos, situaciones, jóvenes, grandes, cualquier edad, yo estoy escuchando: dame a Cristo, por favor. Quiero conocer al Cordero de Dios, porque hasta ahora conozco una leve información. Hasta ahora soy parte de lo que sería una relación de religión, pero yo quiero escuchar la voz de Él como vos decís. Yo quiero ver en el Espíritu como vos contás. Yo quiero atravesar las batallas y pasar en gloria como vos estás testificando. ¿Cómo es? Contame esa parte de Cristo. Y Juan, cuando empieza a escribir todo esto, no le está escribiendo desde la teoría teológica. Él lo está escribiendo desde la presencia, aunque me maten. Él lo está escribiendo a los pies de la cruz. Te sigo amando. A los pies de la cruz sigo conociendo. Él no va a escribir de teoría lo que duele una corona de espina. En una santa cena no se quedaría durmiendo como nos dormimos nosotros. En una santa cena, recordando su venida y lo que fue su muerte, Él estaría diciendo: yo fui testigo cuando la corona penetró su piel y las gotas de sangre comenzaron a caer a tierra. Mas gloriosa sangre, diría Juan, gloriosa sangre que nos libertó de pecado, gloriosa sangre que nos limpió de muerte. Se da cuenta la diferencia de la religión y del que está. Se da cuenta la diferencia entre la religión y el conocer a Cristo, comer de Cristo. Él podría venir aquí y decirnos: 39 latigazos le dieron a mi Señor. Y Él puede decir: el Cordero de Dios, porque Él vio su boca cerrada. ¿Sabe qué, hermano? No entendimos nada del Evangelio. Queremos tocar, cantar, predicar y que algo suceda. Hablamos de los avivamientos de la boca para afuera. Gritamos Maranata con irresponsabilidad, porque nuestros heme aquí no se quedan a los pies de la cruz. Tenemos miedo en la persecución. Si de verdad se levantaría una persecución, correríamos como ratones nosotros también. Algunos seríamos Pedro, otros estaríamos escondidos. ¿Dónde estaban los demás? Entonces, con toda autoría, y es un sello para este tiempo, estamos llenos de actividades, estamos llenos de congresos, estamos llenos de denominaciones. Me hablaba un pastor por algo que tenemos que compartir y me decía: ¿qué teologías, pastora, ustedes? ¿Qué teología? ¿La de Calvino o la de Arminiano? Y dije: pastor, ninguna de las dos. Sinceramente, no predicamos ninguna teología, no caminamos sobre ninguna teología, porque la teología es el estudio de Dios y yo entiendo que a Dios no se lo puede estudiar, a Dios lo tengo que conocer. Por eso estoy predicando esto. No terminó mal esta conversación, terminó muy bien esa conversación, porque cuando le dije a Dios lo tengo que conocer. No puedo predicar de un Dios que intento estudiar, tengo que predicar de un Dios que camina conmigo.
un Dios que me visitó en la madrugada. Yo necesito predicar más que con las marcas, con el respaldo de la señal de un testimonio, de caminar en el temor del Señor. Falta autoridad en los púlpitos y falta presencia de Dios porque no hay respaldo. Dios no respalda el pecado. Dios no respalda el pecado. Cuando Dios crea al hombre en el Edén era el lugar de intimidad. El Edén era el huerto de la comunión. El Edén era donde Dios estaría caminando con el hombre, donde el hombre tenía todo a su mano, no tendría que trabajar. Pero ¿qué separó al hombre de ese lugar de comunión? Lea conmigo, capítulo 3. Pero la serpiente era astuta. La serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y el verso dice, el 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio a su marido, el cual comió así con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué separó al hombre de la comunión con Dios? Sí, el pecado de comer el fruto. El pecado de la desobediencia. Se da cuenta que hoy no estamos habitando un Edén físico, pero estamos habitando una tierra que Dios nos da, una tierra de comunión, porque ese velo fue roto, porque hoy tenemos acceso directo a ese lugar santísimo, y de tanto que lo sabemos, la tenemos en tantas teorías y en tantas letras y refranes que no puede atravesar nuestras vidas, porque no ni conocemos el 0,00001% de lo que significa el lugar santísimo. ¿Y saben qué, hermanos? Ellos, dice la Biblia, que conocieron su desnudez. En vez de conocer la intimidad con Dios, ellos estaban desnudos, y en esa intimidad con Dios no conocían sus vergüenzas, porque en Dios estaba la perfección y Dios había creado al hombre de una manera perfecta. Pero la desobediencia, hermanos, pudo haber un fruto, pudo haber cualquier situación. La desobediencia, mi hermano, le quitó el conocimiento de las cosas del Espíritu, le quitó el conocimiento al hombre de las cosas celestiales, le quitó al hombre el conocimiento acerca del reino de los cielos, y lo puso en el lugar más terrestre y bajo y vergonzoso. Se comenzó a esconder detrás de hojas. Y la dignidad del ser humano, el lugar tan tremendo y tan celestial y tan glorioso que Dios había creado al hombre, cayó tan vilmente y sucio a la tierra que se tuvieron que cubrir con hojas. Y hoy andamos así. Claro, hermanos, ¿cómo me voy a presentar delante de la presencia de un Dios que sus ojos todo lo ven, sus ojos todo lo conocen? Ando con mis hojas cubriéndome de mis vergüenzas, ando tapándome y escondiéndome detrás de los hombres, hermanos. Dice que Dios dijo: ¿dónde están? ¿Por qué estás escondido? Que la omnipresencia y la omnisciencia de Dios no sabía lo que había pasado. Pero es que Dios muchas veces nos hace preguntas solo para que nos hagamos cargo de las respuestas. ¿Dónde estás? ¿Dónde están? No los veo. ¿Por qué están escondidos, chicos? ¿Por qué? Y saben, ahí está la humanidad hoy, ahí está la iglesia, me atrevo a decir hoy, escondida detrás de sus viles vergüenzas. Entonces, como se esconde de sus viles vergüenzas, Dios les dijo: bueno, miren, vamos a matar animales y los vamos a cubrir con pieles, así no caminan desnudos, porque ahora conocen
su desnudez. Cuando estaban en obediencia conmigo, podían gozar y disfrutar de esa intimidad que es el vínculo tan tremendo, mucho más allá de lo físico, que es un vínculo de comunión espiritual. Eran uno, el soplo de Dios en el hombre. ¿Usted está entendiendo? Cuando usted deja de respirar, el soplo vuelve a Dios. Cuando un bebé nace y comienza a formarse en el vientre, no es el soplo ni de la madre ni del padre, es el soplo que vino de parte de Dios. Como el hombre puede decir no te conozco, como el hombre se atreve a decir no necesito de Dios, como el hombre puede argumentar y decir Dios no existe. Esas son las viles vergüenzas con que el hombre se ha cubierto, y detrás de las pieles, hermanos, está la culpa, las emociones sin sanar, están las vergüenzas, las ironías, la baja estima. Entonces ahí vienen las compensaciones demoníacas. Por fuera sos un orgulloso, vestido de orgullo. Nuestra piel se llama orgullo, ¿cuántas veces, sí o no? Y la soberbia no puede llegarse delante del trono de Dios, porque acercaos en humillación. Dios desprecia al soberbio y da gracia, dice la Biblia, a los humildes. Nos hemos vestido de nuestros orgullos, nos vestimos de la religiosidad, sí o no, y de la crítica y del juicio. Señalamos con el dedo lo que tendría que ser y cómo debería ser, pero no somos capaces de producir un mover de Dios. ¿Saben por qué no somos capaces? Porque hemos perdido el lugar de ese huerto de Edén. Hemos perdido el diseño original por el cual fuimos creados, para gozar en comunión con Dios de todo lo que Dios nos da, administrar, ser administradores de su gloria, administradores de sus dones. Porque hay tanto profeta, como hablamos los viernes por ahí, soltando palabra y gozándose en el show, porque son hombres que están viviendo lejos de la comunión y de la intimidad, vestidos de pieles de soberbia, de ego. ¿Por qué? Porque la falta de comunión acarrea muerte, obras de la carne. No podemos vestirnos de vestiduras de justicia como se nos viene predicando. No vamos a recibir ninguna ropa nueva como el hijo pródigo cuando se vuelve. ¿Por qué? Porque vivimos en nuestra arrogancia sin confesar y arrepentirnos de nuestro pecado. El pecado es separación con Dios. La paga del pecado es la muerte. Pero dice, la dádiva de Dios es vida y vida eterna. La gracia, la sangre de Cristo reconcilia al mundo con Cristo. Oh, gloria. Entonces ahí está la humanidad, dice la palabra de Dios. En el verso 15 le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le vas a herir en el carcañal. Entonces, hermanos, creemos muchas veces que nos estamos alimentando, y nos estamos alimentando de nuestros propios platos. Esta prédica va a ser muy corta hoy, porque no siento en mi corazón de hablar mucho. Tengo un quiebre en mi corazón, porque tengo una carga tan fuerte por la generación que se está levantando, y veo tan poco conocen de letra, conocen de cursos, conocen de tantas cosas, pero no están conociendo del Espíritu. Porque nuestras pieles de juicio y de religiosidad que nos taparon de nuestra vergüenza, porque como estamos en pecado, como estamos separados de Dios, siendo que ya fuimos reconciliados, y ahora lo vamos a ver, siendo que fuimos reconciliados a través de Cristo. Ahí Juan, a los pies de la cruz, viendo la consumación del plan perfecto de Dios, Juan sabía muy bien, porque él había orado, y él oraría con ellos antes de caminar hacia la cruz. Y él había dicho, Padre, así como tú y yo somos uno, que ellos puedan ser uno a través de mí. Él había soplado, dice que oró por ellos y sopló Espíritu Santo sobre ellos. Él estaba rogándole a su Padre, diciéndole, por favor, hasta ahora yo estuve con ellos, pero no los dejes solos, porque ellos se van a enfrentar entre lobos, ellos van a ser perseguidos. Pero Jesús sabía que el tiempo de su estadía física
Había sido 3 cortos años, pero en 3 cortos años cronológicos había sido la historia perfecta del dedo de Dios para restablecer la comunión de Dios con el hombre. Entonces estamos de acuerdo que el pecado nos roba comunión. Y si el pecado nos roba comunión, hermanos, no estamos teniendo esa identidad de Cristo en nosotros. No estamos teniendo las marcas de Él, aunque hablamos, aunque nos intentamos posicionar de pies, de letra y de repertorio. Argumentamos desde las teologías. Yo hablaba con todo respeto con este hombre y le decía, con todo mi respeto, le dije: no caminamos sobre ninguna teología. Nuestra predicación es cristocéntrica. Y si hablo de doctrinas, puedo ir a las cartas del apóstol Pablo y enseñar las doctrinas que él enseñaba conforme el fundamento que es Cristo en la palabra de Dios. Y me dijo: qué bien, pastora, lo que usted me está respondiendo. Y ahí me explica por qué me estaba preguntando esto. Pero él me argumentó tantas cosas que me hizo pensar. No en lo mal que me estaba preguntando, porque luego entendí desde dónde tanto interrogatorio, cuál era nuestro posicionamiento. Entendí los miedos que él tiene, los miedos, y yo dije: ¿cómo puede ser en estos tiempos como pastores que tengamos que tener tantos resguardos? Porque estamos llenos de lobos rapaces. Los viernes estamos aprendiendo sobre falsos profetas, falsos maestros, el espíritu de Jezabel tocando en estos tiempos, porque vivimos tiempos no de antesalas, tiempos de avivamiento. Tiempos que productores de avivamiento se tienen que despertar para ir y llegar hasta lo último de la tierra, con la condición aún que hasta lo último de la tierra sea morir, sea la misma muerte, sean que nos persigan, sean que nos escupan, sean que no nos aprueben, sean que no nos quieran escuchar. Y esas personas no pueden ser cualquier personas, tienen que ser personas con la marca y el sello de la identidad de haber estado con Él. Atráenos a ti, en pos de ti correremos. Hay una atracción en ese Edén, hubo un vínculo tan grande. Dios vio al hombre y lo vio solo y dijo: voy a crear una mujer. Eso no es el chiste original de Gabriel. Eso, hermanos, es algo tremendo. Él pensó en esa compañera, él pensó en una unidad, en una familia, él pensó en una sola carne, él pensó en un diseño perfecto para que el hombre se multiplique, para que tenga hijos, para que gobierne sobre la faz de la tierra. Pero nuestras decisiones, ¿qué nos sacó de ese lugar de comer de Cristo? Sabe que tantas veces podemos ver la Santa Cena ritualista. No estoy en contra de la frecuencia, aunque algunos hagan una vez por mes, cada 15 días, otros todos los domingos. La puede celebrar todos los domingos la Santa Cena. No es la frecuencia el problema. El problema es la falta de entendimiento. ¿Y saben por qué hay falta de entendimiento? Porque hay falta de intimidad. Hay falta de comer de Cristo. Falta de comer del Cordero completo. ¿Por qué tanta gente huyendo en medio de las pruebas, sucumbiendo en medio de los problemas? ¿Por qué tanta gente necesitando ser respaldada, abrazada, consolidada, sostenida? ¿Por qué? ¿Que el Salmo 121 no es eficaz en este tiempo? ¿Que los ojos de los apóstoles o de aquellos hombres se levantaban y eran animados en la fe y los nuestros no? Algo cambió en las esferas celestiales, que la iglesia hoy levantaría los ojos y su esperanza no vendría de lo alto. Lo que cambió entre ellos y nosotros, hermanos, fue la relación por una religión muerta. Fue una comunión, hermanos, por una muerte. Porque el pecado nos separó. Porque nuestros ojos miran la vanagloria del mundo. Y corremos todos los días tras la vanagloria del mundo, queriendo cada vez más, deseando cada vez más, odiando, celando. Entonces los frutos de la carne se revelan en nosotros y producen en nosotros no actos de justicia, actos de muerte, actos de pudrición, actos, hermanos, que nos dejan lejos de ese lugar santísimo. Nos estarían poniendo en el atrio, en la entrada, donde nos tendríamos que lavar antes de hacer el sacrificio. Pero que nosotros rápido como generación
No, el lugar santísimo. Y sube y baja la presencia de Dios, como digo tantas veces. Parece un tobogán, que suba, que baje. Cerramos la reunión, ya está. Te puedes ir, Señor, cerramos el culto, tengo que entregar. Es grave nuestra situación, falta de respaldo, de presencia de Dios. No pasa ni por las luces, ya lo sabemos. No pasa ni por el grito, no pasa por las técnicas, no pasa por la argumentación teológica, pasa por haber estado con Él. Y Juan estuvo con Él, Juan estuvo con Él. Él vio el monte de la transfiguración, Él estuvo ahí con Él. Sus ojos, sus oídos escuchaban los látigos. Él pudo ver los clavos que en la punta de los látigos, como huesos que estaban ahí para arrancarle la carne, hermanos. Entonces, cuando Él está presentando el evangelio, Él no escribe. Dios dice que si crees en Él, Él dice de tal manera. Y se le caerían las lágrimas. Yo creo que esas hojas, esos pergaminos habrán caído. Él no habrá podido, no sé, no quiero hacer un drama de esto, pero hay veces pienso cuán rápido que leemos la palabra. ¿Por qué no tomamos el momento de comer de Él? Porque el mundo y nuestras vestimentas humanas nos quieren esconder. Queremos ir delante de su presencia y escuchamos todavía: ¿por qué te escondes? Porque tenemos que traer sanidad interior para curar las vergüenzas y la baja estima. ¿Saben qué es tu vergüenza? El pecado. ¿Sabe cuál es la raíz de tu baja estima? El pecado, entérese. ¿Sabe cuál es la raíz y la consecuencia visible de tu pecado? Es que muchas veces tienes depresión, tienes ansiedad. Eso es consecuencia de nuestro pecado. Pero la iglesia moderna se armó en estrategias de letra, de teologías y de argumentos humanos, siendo que teníamos el cordero, siendo que teníamos, antes de salir de Egipto comieron cordero, oh gloria. Pintaron con su sangre el lintel. La sangre que tocaría a Egipto no tocaría la casa de los israelitas. Se da cuenta que no es un método. La sangre de Cristo tiene poder. No es un método andar ungiendo las ventanas y las persianas y las puertas. Es un lugar de comunión con Dios. Y este tiempo es un tiempo poderoso, oh gloria. Es un tiempo donde Dios le está recordando a esta iglesia, la iglesia que se vistió por fuera, pero que hasta ahora, donde la hora de la prueba está creciendo sobre la faz de la tierra, se está quedando sin autoridad. Y en vez de avanzar, hermanos, estamos retrocediendo. Y lo estoy diciendo con toda autoridad. No puedo hablar cosas que yo sé, pero estamos retrocediendo. Y vemos a jóvenes no mezclados con el pecado, ahogados en el pecado, pidiendo ayuda. Vemos a mujeres no desesperadas, mujeres al borde, algunas de ganas de suicidarse porque su matrimonio cristiano se está quebrando. Yo no estoy hablando pensando en ideas para poner ejemplos. Yo estoy hablando de cosas que me llegan a mis teléfonos. Yo estoy hablando de conversaciones que yo tengo. No tengo que levantarle el ánimo a un pastor. Tengo que reprender demonios muchas veces de espíritus de muerte, de depresión, de mentiras. Porque la culpa viene y asedia tu madrugada. Porque la culpa viene y asedia, mi hermano, tu conciencia. Muchas veces, hermanos, es la causa del pecado. Sí, otras viene Satanás para molestarte, para intimidarte, para incomodarte, para confundirte. Viene y redobla él sentimientos de culpa. Pero el origen de la culpa es la separación con Dios. Pero gloria, hay una respuesta. Hay un lugar donde hoy la iglesia puede volver, y es a los pies de la cruz. Puede volver a ese lugar donde estuvo Juan, donde nunca renunció. Él lo siguió a su maestro hasta los pies de la cruz. Esa gracia sobre gracia que él escribiría, ese testimonio fiel que él estaría escribiendo, no le escribiría porque alguien se lo contó, escribiría porque él estuvo ahí con su Cristo de gloria. Y hoy tenemos esa gran oportunidad en el huerto del Edén, la comunión y la intimidad. Intimidad es conocer hasta lo más profundo del que está con nosotros. Intimidad, hermanos, es traspasar las barreras de la carne para conocer y aún saber los pensamientos de nuestro Dios.
Y es lo que Dios hace continuamente, traspasar las barreras de nuestra carne, de nuestra alma, de nuestras emociones, para llegar a tu espíritu y que ese soplo de vida sea reanimado por el Espíritu Santo de Dios en esta generación. ¿Cómo puede ser que el hombre y la mujer creado por Dios con el soplo de vida en su espíritu hoy anda detrás de drogas, de adicciones y de la misma muerte, en delincuencias? Porque el pecado ha hecho una barrera. Mientras que los domingos escuchamos, el velo del templo se rasgó, y según la frecuencia de las santas cenas doctrinales en las iglesias, según la denominación, se escuche cada domingo, y el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. La iglesia vive separada de ese Dios, sin conocer ese Dios. Siendo que en el Edén Dios sopló y le dio todo, se levantó una serpiente, el príncipe de esta tierra. El príncipe de esta tierra, que le dijo a Eva: toma y come. Vamos, toma y come. Probá, ¿qué pasa? ¿Por qué se piensa? ¿Usted cree que el ser humano Dios lo creó malo? ¿Usted cree que un preadolescente, no voy al adolescente, el preadolescente, cuando se empieza a manifestar el carácter en el ser humano, ya de más chiquitos empieza la cosa? Y alguno dice: pero este chico, ¿qué le pasa que es tan rebelde? ¿Usted cree que Dios creó al hombre en rebeldía? No, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, conforme a la hechura de Él, a su imagen. Él los creó perfectos, pero el pecado nos dejó en ese lugar. ¿Cómo puede ser que hoy cada vez más chicos podemos ver preadolescentes, niños, jóvenes, rebeldía, maltrato, mala educación, malas palabras? ¿Es cuestión cultural? No, mi hermano, el evangelio traspasa las culturas. ¡Oh, gloria! El evangelio va por arriba de las culturas de los hombres. El evangelio no entra dentro de una cultura. El evangelio es poder de Dios. La predicación es locura para los pueblos, y eso dinamita las palabras de los hombres. Dios viene y transforma las culturas. Los aborígenes son transformados por el poder de Dios y quiebran sus ídolos. Los efesios quebraron y abandonaron a Diana de los Efesios y comenzaron a servir. Cada prédica de los apóstoles atravesaba las culturas, mi hermano. El evangelio es mucho más que los hombres puedan denominacionar. El evangelio es ese poder y potencia. El evangelio es reino. El evangelio es ese poder, esa dinamita, ese dunami que viene en el mundo espiritual, impacta la vida de alguien que está en una terapia intensiva y lo levanta y lo resucita. Es por eso que el médico dice: no sabemos, esto es un milagro. Eso es evangelio. No entra en el vocabulario humano. Vemos a la raza humana caer en muerte y vergüenza porque nos hemos cubierto con pieles. En misericordia, toma, mata a un animal y cubrite, porque encima estás gordo. Encima estás gordo, te fuiste de peso. Y el hombre va y se cubre, pero no le basta. Se olvidó de su vergüenza y desnudez. Se olvidó y se cubrió de sus títulos, se cubrió de su ego, se cubrió de su apellido. Yo me reía porque había más apellidos ahí. Fui a un casamiento, había más apellidos y en un momento me entré a tentar de risa. Se casan los Witch con los Chuk, los Suk, y después éramos todos parientes. Pero ¿usted se da cuenta de lo que estoy hablando? Nos escondemos detrás del dinero, nos escondemos de las paredes, detrás de las paredes, que si tu casa está más linda y la tuya está más baja, según tu condición social, sos para el hombre. Pero cuando los ojos de fuego miran la tierra, encuentran a una serpiente diciendo: Eva, toma y come, mira qué bueno que está. Así que Dios te dijo eso: toma y come. Cuando los ojos de fuego miran la tierra, Dios tuvo misericordia y Juan escribió con una pluma de oro: de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Y se escuchó: toma y come, este es mi cuerpo que partido es por vosotros para vida eterna. Oh, gloria. Toma y come, ese es mi cuerpo. Hay un plan de restauración. Se da cuenta que nuestra Santa Cena no es un ritual. Nuestra Santa Cena es una celebración de una
volver a la vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos, pero dice Efesios, lea conmigo. Perdón que me acerco al micrófono y grito, discúlpenme. Efesios capítulo 2 habla del toma y come, este es mi cuerpo. Efesios capítulo 2 habla que el hombre no viviría para siempre en ese lugar. Por eso, dígale a esa raíz que lo viene molestando: hasta acá llegaste, porque hoy comprendí y entendí que hay un lugar de intimidad, que ya no está en un huerto físico del Edén, sino que está en ese lugar creado a través de la sangre de Cristo, que fue liberado para mí por gracia, del cual yo hoy escucho y vuelvo a hacer memoria, y tengo el gran privilegio de entrar en sus atrios. Y dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecado, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Se da cuenta que el desobediente tiene un gobierno, no es así nomás. Su ira tiene un gobierno, su capricho tiene un gobierno, su altivez tiene un gobierno, su orgullo tiene un gobierno, sus mentiras tienen un gobierno, su pereza tiene un gobierno, su amor al dinero tiene un gobierno, sus estafas tienen un gobierno, su robar tiene un gobierno, su intimidad sexual tiene un gobierno, y se llama príncipe de las potestades del aire, Satanás. El que le dijo toma y come en el Génesis, el que le robó al hombre el lugar de dignidad, el lugar que Dios le había dado de comunión, de santidad, porque a la imagen de Dios somos santos. Príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Está hablando así Pablo: en otro tiempo nosotros también estuvimos ahí. Por eso nunca mire al otro con esa mirada de desprecio. Piense que todos un día estuvimos en esa ignorancia de no haber conocido. Hermanos, la vida eterna no es lo automático de haber aceptado a Cristo. La vida eterna es la consecuencia de conocer a Cristo. Se da cuenta que usted puede haber aceptado a Cristo, pero con sus actos y con su vida negarlo continuamente. Jóvenes, ustedes pueden haber aceptado a Cristo, niños, ancianos, pueden estar diciendo yo sirvo a Cristo, solo están sirviendo los deseos de su carne, solo están sirviendo los actos religiosos de justificar que hacen algo. Por eso la iglesia cree que hace algo cuando sube allá arriba. Por eso los cristianos creen que no hacen nada si no se les da un micrófono o una escoba o una actividad específica. Se da cuenta que ahí están nuestras vergüenzas, porque no estamos en una relación, estamos en una religión. Nuestra comunión es con los deseos de la carne. Yo creo que necesito, yo creo que me merezco. Por eso las canciones necesitan y las prédicas necesitan tantas argumentaciones y tantos protocolos y tantos métodos modernos para llegar a los oídos de esta generación, que es cada vez más exquisita. Porque esta generación, el mayor porcentaje de los jóvenes salen de la secundaria y hoy son profesionales, que se aprendieron no sé, pero que van a tener un título sí, empoderados por una sociedad que les llena el bolsillo y les dice ahora podés viajar, ahora te podés comprar un auto. Por eso los chicos cuando salen de la secundaria y fracasan en la universidad se deprimen y los padres dicen ¿cómo no vas a estudiar algo? Deje que su hijo sea ministro de Dios. No digo que no estudie, pero entiende que nosotros mismos estamos atados a los desechos de inmundicia de esta tierra diciendo servir a Dios. Hermanos, el mayor servicio es la comunión. El mayor servicio es un altar, quitar las cenizas del día anterior y poner mi vida una vez más. Ah, no, yo ayer ya oré. Ayer me puse un ayuno, ayer. La semana pasada me consagré y ya pasó.
Salió el sol, si la misericordia se renovó, pero renueve usted su arrepentimiento. Por algo el Padre nuestro empieza: perdónanos, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿no? ¿Y cuántas cosas nos enseña? Entre los cuales también todos nosotros vivimos, verso 3, en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, pero Dios, podría decir, viendo nuestra condición, salió como rayo, que nos merecemos eso. Pero Dios, que es rico en misericordia, diga gloria a Dios esta noche. Pero Dios, que es rico en misericordia, te ve cubierto de tu piel. No sé cómo se llama tu piel, yo sé cómo se llama la mía. No sé cómo se llama la piel de donde te estás escondiendo. Caminás delante de todo el mundo bien envanecido porque tenés, porque sos, porque conquistaste, pero en el mundo espiritual sos un vil, desventurado y desnudo, como le dice a la iglesia de la Odisea. Porque como le dice a la otra iglesia, tienes nombre de que estás vivo, pero estás muerto. Porque aunque hablas en mi nombre, yo no respaldo donde tú caminas, porque tú no vives conforme a mis principios, sino vives en la obediencia. Porque no te estoy hablando de ley, te estoy hablando de relación, de comunión y de pasión. Juan no estaba por ley, ahí Juan estaba por pasión. Él amaba a Jesús. Él amaba a Jesús. Él no estaba al lado de Jesús porque quería ser el favorito. Él estaba al lado de Jesús porque lo primero que salía de su boca, él lo quería escuchar. Porque nadie se lo iba a contar, él lo quería vivir. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entonces dice: por gracia sos salvo. Porque a través de Cristo tenés la vida. No tenemos vida porque somos evangélicos. ¿Se da cuenta cómo va a cambiar su evangelismo? Nunca más va a decir: venía a la iglesia que Dios te va a sanar. No. Venía Cristo que Él te va a restaurar. Venía Cristo que Él te va a perdonar. Ve cómo cambia. Por eso todo el mundo viene acá y quiere un golpe de shock de espíritu y se va. Y si no está sano, se enoja. Ah, no, pero empecé a ir a la iglesia y al final todo me va mal porque alguien le dijo: venía a la iglesia, que Dios te va a bendecir, te va a multiplicar. Antes de dar la bendición de Dios, es la restauración, esa separación que había por el pecado. Dios coloca esa sangre, le quita la autoridad a la serpiente y el Espíritu Santo dice: toma y bebe, este es mi cuerpo, que es partido por ti. Por eso algunos dicen: hay que estar bautizado para tomar la Santa Cena, y Santa Cena es comunión. Todo aquel que entienda por qué está sentado en esta iglesia, todo aquel que entienda por qué sigue a Cristo, tiene que tener comunión con su cuerpo y con su sangre. Pero las doctrinas y las teologías dejaron a generaciones fuera de una Santa Cena. Que si estabas así, si eras alto, si eras flaco, qué apellido tenías, ahí entrabas o salías. Que el presbiterio, que la mirada, que la asamblea. Escuché tantas cosas esta semana para poner de ejemplo, pero no quisiera que nadie se me vaya a ofender. Estamos vestidos de tantas pieles que nos hemos separado, pero acá escribe Pablo: por gracia sois salvos. Y juntamente con él dice: nos resucitó. Nos resucitó, oh gloria. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Se da cuenta que ni la fe para aceptarlo es nuestra. ¡Cuánta misericordia! Nuestra condición es tan deplorable. Creo que era Evan Roberts que decía: Dios, derríbame, porque él entendía que si Dios no lo derribaba, su orgullo iba a estorbar en lo que Dios quería hacer en esos púlpitos de esos tiempos. Y él fue uno de los que propició avivamiento. Se da cuenta que, volviendo al comienzo,
Ser productor de avivamiento es vivir con Cristo, comer de Cristo, morir con Cristo, ser crucificado con Cristo, amar sus prisiones, amar sus dolores y amar sus quebrantos. Y yo les decía en el campamento a los chicos, tenemos la palabra. Lo decía el otro viernes, tenemos la palabra digital, escrita. Pero cuán lejos está de nosotros la palabra. ¿Por qué? Porque aún desde las teologías para abajo y para arriba nos separaron de las palabras. ¿Saben cuántos con llamado de Dios no acceden a los púlpitos? Porque la culpa de la serpiente que se arrastra le está diciendo: no estás preparado todavía para entregar una palabra, siendo que Dios le dio a la iglesia potestad y autoridad para pisar a la serpiente en la cabeza. Esos todavía no están tomando los púlpitos, los lugares, no están yendo, porque la serpiente, el príncipe de esta tierra, en una falsa doctrina, bajo la no sé qué ley, inventan. Les está diciendo que no están listos, que no están aptos. Hermanos, cuando Jesús entra al templo, Él tenía 11 años, dice que todos se quedaron con la boca abierta. ¿Cómo sabe las profecías de Isaías? Hermanos, necesitamos niños entrando en el templo. Necesitamos niños, sí, de corazón y cronológicos también. Me cansé de los grandes. ¿Sabe por qué? Porque las generaciones que nos pasaron ya y que están entre nosotros, mi propia generación, se cubrió de pieles de orgullo, de juicio, de crítica, señalando. Vengan por favor a tomar los lugares. Vengan cuando los endemoniados vienen, a ver si la autoridad del Espíritu Santo los respalda para echar fuera a los demonios. Vengan a todos los que se vistieron de crítica, de juicio, si estaba bien, si estaba mal, si había que poner la firma arriba o abajo, si era presbiterio, si era copastor, si era ministro, si era líder, si era qué. Vengan a debatir todas sus doctrinas y sus teologías. Cuando el cadáver se está pudriendo y las papas están ardiendo, vengan ahí a ver dónde está el respaldo del Espíritu. La letra es obsoleta, voy a decir toda mi vida hasta que me muera frente a las verdades del Espíritu. Que vengan los niños a tomar los púlpitos, que vengan los jóvenes revestidos del poder de Cristo a tomar los lugares que hemos podrido, hemos sabido corromper los altares. Generaciones que han corrompido el altar con Jezabel, por honor al apellido, por honor para que no se ofenda, en respuesta a consolidar la vida. Y por favor, no se vaya, le vamos a dar este cargo. Liderazgos que no están en la palabra de Dios. Concluí la conversación con este hombre y le dije: mira, hermano, todo lo que nosotros predicamos está respaldado por la palabra. Vivimos en los principios bíblicos, caminamos por los principios bíblicos. Nuestros fundamentos es la palabra de Dios y nuestro horizonte es la cruz. Todo lo que esté fuera de todo eso no está en nuestro vocabulario. No pertenecemos ni a doctrinas, ni a teologías, ni a denominaciones. Tenemos un nombre en la iglesia que lo puso el mismo Espíritu Santo de Dios, y en temor de ese nombre caminamos. Aunque no tengamos dinero en los bolsillos, le dije, seguimos invirtiendo. Mi esposo no le está hablando ahora en este momento porque está en un viaje, y justamente por eso no tenemos. Tiene muchos miembros, me preguntó. Porque le dije, tenemos una obra en Salta y otra en Chaco. Y le conté un poco el panorama para que él entienda. Le quise sacar chapa también. Y le dije, no, hermano, no somos una iglesia de mucho dinero. Somos una iglesia solo que le cree a Dios y vive por fe. Y eso es lo que nos respaldan los púlpitos. ¿Y cómo fue que llegó a Brasil? Bueno, las puertas de Brasil me las abrió el Espíritu. Y mi hijo fue a predicar a Brasil, no porque es hijo de, mi hijo llegó a predicar a Brasil porque los testimonios en el púlpito lo respaldan. Porque es íntegro y tiene temor de Dios en el corazón, y cuando suelta la palabra, el Espíritu viene y sopla sobre él. Ah, pastora, qué tremendo lo que usted me está contando. Y entonces nos corrimos de Calviño y de Arginiano. Nos corrimos de todos los libros, de los escritos. Él me contó sus bases, sus principios, y terminamos en una conversación tan tremenda. Y le dije, mire, pastor, lo único que yo siento en mi corazón es que por una vez
Reparemos las puertas que hemos roto, reparemos los lugares que hemos obstruido, gracias, estoy redormida, estoy cansada, que hemos obstruido, hemos puesto las piedras de nuestra soberbia, de nuestras ironías. Y hay una generación que tiene que pasar y tienen que ser restaurados. Tenemos la gran responsabilidad de restaurar el altar para que las generaciones que vienen atrás nuestra pasen, como diciendo también, no pongamos más obstáculo a la predicación del Evangelio, por favor. Entiendo el orden de la iglesia, entiendo la administración de la iglesia, entiendo las responsabilidades que tenemos, ministros de Dios, hombres y mujeres, familias, pero abandonemos las leyendas religiosas que tenemos en la boca, abandonemos los versículos de la Biblia para que sean alimento dentro de nuestro espíritu, que lo que salga de tu boca y de mi boca sea alimento del espíritu revelado, porque lo leí en la madrugada, en la noche, en la tarde, en la mañana y no sé, y a las horas el Espíritu toma esa palabra que leí y se la estoy entregando a una persona. Esa revelación que viene de parte del Espíritu Santo se llama comunión e intimidad con Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Vamos a ponernos de pie en esta noche.